12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, los 11 tíos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Pitó Carlos Torres, comenzó el partido en Itagua. Partido trabado, la pelota circula más en el medio, no hay profundidad. Hasta el momento las marcas triunfan ante los intentos creativos. Hay poca sensación de gol. Ferreira quería escapar, había falta de Jorge Valdés, tiro libre para Guaraní. Y ya se vienen contra el área Nerio Ortiz y Julio César Mansur. Salvo Filippini e Hilario Navarro. Los demás jugadores de Guaraní metidos en territorio del 12 de octubre que se defiende de esta pelota parada que puede traer riesgo para el arco de Alberto Ortiz. Ángel Ortiz tocó para Pablito, no lo hizo bien. Ahora la pelota de Erigón, Edgar Benítez enganchó para la zurda, abre por izquierda, Ortiz está habilitado, mete centro de primera, llega David Gómez, va a bajar de cabeza, la puso contra el área chica, está Ferreira, le pifió la pelota a Verón, remató Ferreira al medio del arco, donde estaba ubicada de Alberto Ortiz. Hubo riesgo para el arco dosista. Dos pelotazos. Palermo, siempre conmigo. Hacia el centro, buscando la definición de los pies de Ferreira. Entra el juvenil jugador decidido. Sin embargo, fue un remate muy débil y anunciado. Dominó sin problemas a Alberto Ortiz. Está González dentro del área. Sigue para el perro, tiró. ¡Qué cerca pasó ese remate violento del perro de Viñegaldes! Se animó el 12, escuchó que había gol de Luca y también quiso hacer el suyo. La mejor 199 guaraníes el minuto a cualquier teléfono fijo del país. Tele2, la línea telefónica que va con vos. se apoya en el perro Arviniegalde. El remate, un misil del perro con buen panorama. Va muy cerca al horizontal derecha ante un Navarro totalmente vencido que solo miraba cómo esa pelota se ha ido perdiendo por línea de juego. Valdés ya jugó para Derlis que prepara el centro. De zurda le pegó al área, va a saltar Vareiro, falló Mendoza, falló de Freddy, tiró. La pelota por sobre el travesaño, cómo se ha salvado Guaraní. Vareiro dominó la pelota dentro del área después del error de Rodrigo Mendoza que calculó mal. La levanta por sobre Hilario Navarro. Parecía gol del 12, la pelota se fue por muy poco por sobre el travesaño. 2 minutos. Se jugó la vida el volante aurinegro para cruzarle al recto que estaba en mejor posición. La respuesta de Guardia estaba que se va a meter al área. Allí va Pablito, le va a quedar. No, después se queda. La hizo toda él, Pablito no definió bien. El saque de banda para el 12 de octubre. El polvo, el viento, ahora la lluvia también. Todo esto se junta sobre el final del primer tiempo cuando Carlos Torres marca el final de la primera etapa. Empatan sin goles. 12 de octubre y Guaraní en el Juan Canuto Perengil. Comenzó el segundo tiempo, están jugando la segunda etapa. Estamos en 3 minutos y medio del segundo tiempo con el partido 0-0. Pelotazo buscando a David Gómez, la acomodó contra la marca de Gorniak. Va a escapar por la derecha David Gómez. Rebotó en Gorniak, la tiene David, la puso para el Pablito Jiménez, está el primero. Ahí va Pablito, tiró, tapó a Alberto, le quedó Ferreira. ¡Gol! Cristian Ferreira clava un flechazo en las ilusiones del 12 de octubre y pone en ventaja al equipo aurinegro en medio del temporal. Apareció Cristian Ferreira para empujarlo de zurda y a los 4 minutos del segundo tiempo Guaraní le gana el 12 de octubre por 1-0. Ábalos maneja la pelota en la entrada del área, la puso buscando a Morínigo, la bajó para el empate, llegó el perro. ¡Gol! De octubre, Raúl Arviniegaldes empata el partido. En Itagua se tejen ilusiones de campeonato y la puntada lleva el sello de Raúl Arviniegaldes.
A los 9 minutos empata el partido el equipo itagüeño. Suben las revoluciones y emociones de este reducto. Empata el 12. Sigue dependiendo de sí mismo. Ataca Guaraní, pelota al arco. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Pablito Jiménez le pegó al arco en un tiro libre. La pelota rasante venció la resistencia de Alberto Ortiz, calculó mal el arquero. La cancha mojada también aportó lo suyo. Y Guaraní otra vez vuelve a ganar aquí en Itagua. Pablito Jiménez a los 10 minutos otra vez pone la ventaja para el equipo aurinegro. Ábalos encara la marca de Duarte. Metió el centro que se va cerrando para Freddy. Caída del área. Penal. Penal para el 12 de octubre. Pitó Carlos Torres. Lo estaban desestabilizando a Freddy Vareiro cuando saltaba a buscar esa pelota. No dudó Carlos Torres. Marcó penal y la posibilidad del empate para el equipo itagüeño. Existió la falta innecesaria, una tontada, infantil acción de Valentín Filippini. Viveza de Vareiro, que es desestabilizado. Correcto, el árbitro no dudó un instante. Está la pena máxima y la chance magnífica para que no se vuelva a empatar. El árbitro cuidando todos los detalles. 18 minutos para el penal de Ábalos. Puede ser el empate. Ábalos tiró. A los 18 minutos y de penal, Walter Ábalos pone 2 para el 12 de octubre, 2 para Guaraní. Verón y la salida, 25 minutos del segundo tiempo, 2 a 2 el partido. Un gol del 12 a esta altura, lo tiene como virtual campeón. Pelota al área para Vareiro. Tapó Hilario Navarro, providencial salvada del arquero cuando punteaba Vareiro, parecía el tercero del 12. Navarro dijo no. 2 a 2. Sentí el sabor del fútbol. Coca-Cola. Tiró Guevara, tapó Pablito Jiménez, se ha salvado el 12. Y a esto se expone el 12 de octubre porque deja muchos huecos en el fondo. Ingresó con la casaca 14 Ignacio Rolón. Palomita Monzón y a los 40 minutos marcó el 3 a 2 en este instante de la tarde. El 12 de octubre es campeón del torneo clausura. El gol lo hizo Luis Alberto Monzón a los 41 minutos. Si el 12 de octubre salva esta jugada, puede darse el lujo de gritar a boca llena el título de campeón. Guevara se la dejó a Pablito, tiró. Está habilitado, le quiere pegar, está dentro del área, la revienta por el costado, el tiro de esquina, es de terror el final de la película aquí en Itagua. Vino la pelota a través del área, la estaban sacando de cabeza. Osvaldo Díaz va a rematar y el partido se va a terminar. Osvaldito remató contra el área, desde el piso lo tiró Rodrigo Mendoza y viene el contragolpe del 12 y aquí lo puede liquidar, y va a ser un final de la casa, si va a ser un perro, no para Marcos Merino, va a cambiar al frente, no está el arquero, pelota que cruza delante del área, no estaba Hilario Navarro, le pegó mal Marcio Costa y la saca. Pablito Jiménez al lateral, emocionante final, no me había dado cuenta que Hilario Navarro no estaba en el arco. Guevara que ataca para Guaraní, pero la pierde contra la marca de Ábalos, la va a sacar, terminó, 12 campeón, terminó el partido, ha ganado el 12 de octubre.